Mauro Mendiburu, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar de economía, como cada miércoles contigo. Bueno, vamos a arrancar, si te parece bien, un poco un pantallazo de lo que se ha publicado en estos últimos días. A nivel local tenemos un informe del Instituto Nacional de Estadística sobre empleo por departamento, algo que lo publica mensualmente, todos los meses, lo actualiza. Tenemos algún dato del Fondo Monetario, interesante también, para ver qué nos puede deparar este año 24. Y luego algún elemento que ha aportado el Ministerio de Economía y Finanzas interesante para el departamento con respecto a los precios de las canastas de los bienes en los supermercados de la zona y el diferencial que tenemos con Montevideo. Así que arranquemos con lo primero, el desempleo en el mes cerrado a noviembre, o sea, el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Tenemos una diversidad bastante interesante entre los departamentos. El departamento que tiene menor tasa de desempleo es Colonia, con 4,2%, y en el otro extremo tenemos a Río Negro, Artigas, Tacuarembó, 13,5, 12,2, 11,7%. El litoral, que ha sido una constante durante todo este año 23, por encima del 10%, a excepción de Soriano y Colonia. Justamente el más sureño de todos los departamentos del litoral es el que tiene menos desempleo en todo el país. Maldonado se encuentra un poco por debajo del promedio, 7,9%, perdón, 7,3%, un poquito por debajo también de Montevideo, que está con el 7,9%, y muy lejos de estos otros, ¿verdad? De tanto el que tiene menos como el que tiene mayor tasa de desempleo. Pero si uno rasca un poquito más el informe, lo más preocupante sigue siendo, y esto lo hemos advertido ya varias veces durante todos estos últimos meses, es el trabajo negro, o sea, el no registro, donde hay tasas que cada vez se espantan un poco más. En el caso de Artigas, por ejemplo, que ya tiene un desempleo alto del 12,2%, decíamos, hay un 46,8%, casi la mitad, podemos decir, en números redondos, la mitad de los que sí están trabajando, que lo hacen fuera del registro, o sea, no están dentro del registro del Banco de Previsión Social, o dicho de otra palabra, como se dice, están en negro. Pero estos números son bastante parecidos en otros departamentos, como por ejemplo Cerro Largo, 44,5%, Rivera, 39,5%, Tacuarembó, 34,5%, Salto, 33,1%, o sea, casi en estos departamentos la mitad de la población que trabaja o que tiene intención de trabajar está teniendo algún problema claramente identificable en materia de mercado laboral. En el caso de Maldonado, tenemos un total, decíamos, 7,3% de desempleados, son 8.200 personas que no han encontrado trabajo buscándolo, y 22,5% de gente trabajando en negro. Son 23.512 personas que están trabajando, pero no están registradas en el BPS. Bastante claro, lo hemos hablado ya otras veces, que el mercado de trabajo en nuestro país y el tema del registro, con todos los problemas que lleva a futuro, estamos discutiendo ahora de un plebiscito por la reforma previsional, y bueno, y tenemos que en algunos departamentos la mitad de los trabajadores ni siquiera aportan al BPS, ni tampoco van a percibir jubilaciones cuando se jubilen, cuando se intenten jubilar, por motivo muy sencillo de que no están contemplados hoy dentro de los que están aportando al Banco de Previsión Social. Mauro, ¿Sí? permitime una consulta. ¿Y Sí, Jorge. esa cantidad de gente que trabaja en negro, hay alguna manera de poder definir en qué actividades principalmente sucede eso? ¿En qué rubros? En el informe no aparece como identificado, pero es una pregunta muy interesante. Uh-huh. Por ejemplo, todos sabemos que el comercio no trabaja en negro, los trabajadores del comercio no tienen que registrarlo porque están constantemente posibles las inspecciones del Banco de Previsión Social. Las grandes obras de construcción sabemos muy bien que también son susceptibles de controles fuertes por parte del BPS. Quiere decir que nos está quedando el trabajo zafral, me refiero a las changas, al trabajo de primera línea, digamos, de los sectores más vulnerables, y una serie de trabajos que son menores, ¿sí? Si bien una obra, una construcción importante seguramente esté en blanco,
Bueno, las pequeñas obras, los pequeños trabajos, estos seguramente están en negro, son los que están más propensos. Son justamente los sectores donde abundan las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, es por ahí que tenemos. Pero de todas maneras el informe no lo distingue y es un dato a trabajar. Se mejoró mucho con el trabajo doméstico, con el no registro, a partir del trabajo que hizo Murro en su momento en el Ministerio de Trabajo y con su experiencia del BPS. Ese era otro rubro donde en otro momento era altamente importante el tema del no registro. Pero bueno, en pocas palabras, tenemos idea, pero no tenemos el dato concreto, Jorge. Bien, seguimos. Bueno, tenemos también un dato interesante. El Fondo Monetario Internacional publicó esta semana las expectativas para el año 2024, modificó un poco las que había publicado en octubre, y para tener alguna idea, los vecinos, se estima que Brasil va a crecer 1,7%, en línea parecido a lo del año pasado. La gran noticia ha sido Argentina, que como siempre es noticia. El último informe, el de octubre, el Fondo Monetario estimaba que Argentina iba a crecer un 2,8% positivo este año 24. Ahora hizo el cálculo y le dio exactamente lo mismo, pero negativo. Argentina va a decrecer 2,8%, va a entrar en recesión económica, si es que ya no lo está, a partir del nuevo plan económico, si es que le podemos llamar plan, o por lo menos a partir de las primeras medidas económicas que ha tomado el nuevo gobierno de Javier Milei. Así que vamos a tener por un lado a Argentina en recesión y por otro lado Brasil con un crecimiento económico, yo no diría que muy fuerte, pero por lo menos estable. Y para redondear, Jorge, se publicó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos días una tabla muy interesante, es pública, pueden acceder directamente el oyente si lo quiere, Ministerio de Economía y Finanzas, va y en la primera página aparece en el diferencial de precios entre distintas canastas de consumo, entre Montevideo y la costa. Y hay algunos datos que son interesantes, o sea, hay dos enfoques. Primero, a ver cuáles son las diferencias de precio entre los distintos supermercados, o sea, entre las distintas empresas. Y en segundo lugar, que es la que yo por lo menos me presenté ahora un poco algunos números, o voy a presentar algunos números, son las diferencias que hay entre ciudades, o sea, la misma empresa, la misma canasta en Montevideo, en Maldonado, en Rocha, etcétera. Y si vemos eso nos llama la atención algunas cosas. En primer lugar, hay algunas empresas algunas empresas supermercadistas que no discriminan prácticamente precios entre las distintas ciudades. El estudio está realizado sobre las siguientes empresas: Devoto, Disco, El Clon, El Dorado, Tata, Tienda Inglesa, Red, Express, Macro. Y lo que constatamos, por ejemplo, que en Devoto, El Clon, El Dorado y Tata no hay prácticamente diferencias entre una canasta con determinados bienes en Montevideo que en las distintas ciudades del este, desde la Costa de Oro hasta Rocha. Hay una pequeña diferencia, por ejemplo, de, no sé, 200 pesos, 300 pesos en 25.000 pesos o de 150 pesos en 25.000 pesos, que puede ser una canasta de alguna de esas. Lo que sí tiene diferencias son tres empresas, concretamente, Disco tiene una diferencia del 2,16%, más caro en el interior, en Montevideo, en Maldonado y en Punta del Este con respecto a Montevideo. Las que llaman la atención que las dos más importantes son Tienda Inglesa y Macro. En ambos casos, ahí sí encontramos un diferencial importante. Y en el caso de Tienda Inglesa vemos cómo ese diferencial se va aumentando a medida que uno sale de Montevideo y va hacia el interior. O sea, Atlántida, la misma canasta adquirida en Montevideo es más cara. Es por kilometraje. El aumento tiene que ver con el kilometraje de distancia de Montevideo. Es exactamente. En el caso de Tienda Inglesa se ve que Atlántida es más caro que Montevideo, Punta del Este más caro que Atlántida y La Barra, exactamente. Y la diferencia que hay de punta a punta es de un 10,46% en la canasta. Caramba. ¿Sí? Bastante. Y la otra, la que tiene más diferencia, es el Macro. Una canasta de 24.275 en Montevideo, los mismos bienes se adquieren en Maldonado a 26.967. Los mismos bienes, los mismos productos, los mismos pesos. Los mismos pesos, cantidades, etc. Un 11,09%. Y Tienda Inglesa tiene con respecto a Maldonado, o sea, no a La Barra, una diferencia de 6,67% entre una canasta
de Punta del Este con respecto a la de Montevideo. El resto me llama poderosamente la... ¿Cuándo fue hecho ese comparativo? Ahora, en la primera quincena de enero. Comparativo, claro. Primera quincena contra... Seguramente a partir de mañana de repente esa diferencia ya baja un poquito, me imagino. Es probable, sí, es probable. Y una curiosidad, Jorge, algunos en una canasta en Maldonado sale más barata que la de Montevideo. Eso ocurre en el clon, por ejemplo. El clon, una canasta de 11.952 pesos en Maldonado, es la misma a 12.264 compuestos por los mismos productos que Montevideo. Así que si alguien quiere comprar barato en Montevideo, que venga el clon de Maldonado, le va a salir más barato. Mauro, muy buen informe, gracias como siempre. Bueno, muy ilustrativo todo. Buena semana para ti. Igualmente ustedes, Jorge. Chao. Gracias, chao. Frecuencia abierta. Información confiable.